¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Ramírez. Acabo de terminar la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Este video forma parte de mi servicio social, mismo que se encuentra enfocado en el derecho penal. El propósito de este video es hablar sobre la diferencia entre delito y falta administrativa. Por lo general, las personas no saben distinguir la diferencia entre ambos. Para ello daré una definición de cada uno, así como los elementos que integran al primero y algunos ejemplos. También mencionaré cuáles son las faltas administrativas, los tipos de faltas que hay y algunos ejemplos de ellas. También mencionaré ejemplos de las leyes y reglamento donde se encuentran contenidos los delitos, así como las faltas administrativas. Las leyes que vamos a abordar son el Código Penal del Estado de Nuevo León, así como el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Monterrey. ¿Qué es un delito? Cuando hablamos de un delito o un crimen, hacemos alusión a una conducta social que violenta los códigos de convivencia y legalidad establecidos en la ley y que por lo tanto se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico, es decir, una acción u omisión contraria a las leyes por las que elegimos regirnos y que por ende amerita un castigo o resarcimiento. El término delito proviene del vocablo latino delinquere, traducible como abandonar el camino, ya que un delito de algo que se aparta del sendero contemplado por la ley para la convivencia pacífica entre los ciudadanos que se acogen a ella. ¿Qué son los elementos del delito? Los elementos del delito son los componentes y las características que lo constituyen, no de manera independiente, y se clasifican en acción o inacción, tipicidad, juricidad, grado de culpabilidad, imputabilidad y por último punibilidad. Voy a explicarles a qué se refiere cada uno de ellos. Un acto cometido o dejado de cometer que causa daño a otros. Esto es para el caso de la acción o la inacción. Para la tipicidad, esto depende de si el delito está contemplado o no en el Código Penal. La juricidad depende de si existen o no consideraciones atenuantes que deban ser tomadas en cuenta. Grado de culpabilidad es el deseo expreso de cometer el crimen o no. La imputabilidad es la capacidad del delincuente de ser sometido a justicia. Y la punibilidad es la posibilidad de ejecución real de una pena o sanción. Ahora, los tipos del delito. Existen numerosas clasificaciones para el delito, algunas de las cuales son según sus formas de culpabilidad, según la acción cometida, según el delincuente y según el daño que causan. De estas cuatro les voy a ir mencionando ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la culpabilidad, existe el delito doloso, el culposo o imprudente y el delito preterintencional. El autor del crimen lo cometió a consecuencia de lo que hacía, es decir, no fue un acto accidental, sino premeditado. Esto quiere decir que es un delito doloso. Quiere decir que fue hecho adrede. Delito culposo o imprudente. El delincuente no quiso cometer el crimen, sin embargo lo hizo debido a su imprudencia, a su complicidad o a otras condiciones atenuantes. El delito preterintencional. Quien comete este tipo de crimen aspiraba a un hecho de menor envergadura que lo ocurrido o lo que ocurrió. Por ejemplo, dos personas se pelean en un bar y una persona golpea a su contrincante. Solamente lo quería golpear y no matarlo, pero lo mató. Entonces, aquí es donde entra el delito de preterintencionalidad. Según la acción cometida. Según la acción cometida, el delito puede ser por comisión o por omisión, y la omisión se subdivide en omisión propia y en omisión impropia. Primero vamos a hablar del delito por comisión. Ocurre cuando el delito se ha cometido por mano propia, es decir, que la persona que lo hizo es responsable de esa acción. El delito por omisión ocurre cuando el crimen es consecuencia de una inacción del delincuente, es decir, de algo que no hizo o permitió que ocurriera. Y de este delito de omisión
puede ser de dos tipos, que son los que les mencionaba. Por omisión propia, que es cualquier delito consecuencia de omitir la norma a la que se está obligado por el Código Penal. Por omisión impropia, cualquier delito consecuencia de una omisión no contemplada en el Código Penal, según el delincuente. Y dependiendo del delincuente, puede ser un delito especial o un delito común. Como su nombre lo indica, lo podría haber cometido solo alguien en una posición privilegiada, particular o de importancia. El de delito común lo podría haber cometido cualquier ciudadano ordinario. Y por último tenemos el daño que causan. Estas puede ser un delito por lesión, delito por peligro o delito de resultado. El delito de lesión se da cuando existe un daño apreciable a la persona o sus bienes jurídicos. Delito de peligro, cuando se expuso a un daño posible a una persona o bien jurídico, incluso si no se sufrió daño. Delito de resultado requiere que una conducta se lleve a cabo y tenga resultados. Y con esto damos por concluido el apartado de delitos. Ahora vamos a pasar a las faltas administrativas o infracciones al reglamento. En el capítulo 3, que habla de las infracciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Monterrey, nos menciona en el artículo 14. Se consideran infracciones todas aquellas acciones y omisiones que contravengan las disposiciones de este y demás reglamentos municipales, cuyas sanciones serán aplicadas sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le resulten al infractor. Esto nos quiere decir que violamos reglas de convivencia. Entonces, el artículo número 15 del citado reglamento nos explica que existen 7 tipos de infracciones o faltas administrativas. El reglamento lo establece como infracciones, así tal cual. Entonces, el número 1 es de orden público, el 2 a la seguridad de la población, 3 a la moral y a las buenas costumbres, 4 al derecho de propiedad. La quinta es sobre la salud o contra la salud. La sexta contra el ambiente y equilibrio ecológico. Y finalmente tenemos las infracciones que son de carácter administrativo. Entonces les voy a mencionar los artículos donde se encuentran contenidos cada una de estas infracciones y les voy a mencionar algunos ejemplos de ellas para practicidad y porque este video pues es un breve video. Las infracciones por contravención al orden público se encuentran en el artículo 16. Algunos ejemplos de este tipo de infracciones son causar o provocar escándalos en lugares públicos, pronunciar en lugares públicos expresiones injuriosas, despectivas o que ataquen a la moral de los ciudadanos o contra las instituciones públicas, sus funcionarios o representantes. Provocar o participar en riñas en la vía pública, espacios públicos, en espectáculos o reuniones públicas. El artículo 17 nos habla sobre las infracciones en relación con la seguridad de la población. Utilizar la vía pública o lugares no autorizados o restringidos para efectuar actividades que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas o sus bienes. Arrojar a la vía pública o lotes baldíos objetos que puedan causar daño o molestias a los vecinos, transeúntes o vehículos. Detonar cohetes, hacer fogatas, utilizar combustibles o materiales flamables que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas. El artículo 18 nos habla de las infracciones a la moral y las buenas costumbres. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, señas indecorosas en vía pública o en lugares públicos. Dirigirse o asediar a las personas en forma impertinente o mediante frases soeces o ademanes. Inducir o incitar a menores a cometer faltas en contra de la moral y las buenas costumbres o contra las leyes y reglamentos municipales. Infracciones al derecho de propiedad. En el artículo 19 se nos explica que pintar, manchar o hacer grafitos en los monumentos, edificios, casas de habitación, estatuas,
postes, bardas, ya sea de propiedad particular o pública. Borrar, dañar, apoderarse o pegar cualquier leyenda sobre los nombres y letras con las que están marcadas las calles del municipio, rótulos con que se asignan las calles, callejones, plazas y casas destinadas al uso público, así como las indicaciones relativas al tránsito de la población. Por último, las infracciones contra la salud. Las infracciones contra la salud, y por último vamos a abordar las del medio ambiente y equilibrio ecológico. Y a continuación las de carácter administrativo. Las infracciones contra la salud son arrojar a la vía pública y a terrenos baldíos animales muertos, escombros, basuras, sustancias fétidas o tóxicas, orinar o defecar en los parques, plazas, lotes baldíos o en cualquier tipo de lugar o vía pública, tirar basura tóxica, materiales o animales que obstruyan las corrientes de agua de los manantiales, tanques, almacenadores, fuentes públicas o acueductos. Contra el ambiente y el equilibrio ecológico. En el artículo 21 nos menciona que son infracciones contra el ambiente y equilibrio ecológico destruir o dañar los árboles, flores y cualquier ornamento que se encuentre en las plazas, parques y cualquier otro tipo de lugares públicos o de propiedad privada. Permitir por acción o omisión que sus mascotas beban de las fuentes públicas, así como pasten en los jardines, áreas verdes o cualquier otro tipo de lugar público. En el artículo 23 se nos menciona sobre las infracciones de carácter administrativo, que es colocar anuncios de diversiones públicas, propaganda comercial, religiosa, política, en edificios públicos o colocar esta incumpliendo con las especificaciones emitidas por la autoridad. Omitir llevar por parte de los propietarios, encargados o administradores de hoteles, moteles o casas de huéspedes un registro con el nombre o la dirección de sus clientes o huéspedes. Omitir llevar por parte de los padres o tutores a sus hijos o pupilos a la escuela preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, con esto damos por concluido este video que les comento, que nos habla sobre las faltas administrativas y el delito. Espero yo que esto sea de ayuda para ustedes, luego con la finalidad de apoyar a estudiantes de Derecho y también a la sociedad en general, porque considero que estos son temas de cultura general. Muchas gracias.